Existen personas y herramientas que nos ayudan a conectar con quienes ya no están en este plano. Y eso no solo nos da una validación de que seguimos conectados aunque no estemos en el plano físico, sino que también nos traen mensajes y consejos para poder vivir mejor la experiencia que decidimos tener aquí en la Tierra. Justo ayer fui con una canalizadora y me ayudó a darme cuenta de algo muy importante y muy profundo. Yo estaba peleando con la esencia de este planeta, la esencia de la individualidad, de la separación. Para quienes no estén familiarizados con esta idea, se dice que venimos todos de una misma creación, de un mismo Dios, de un mismo origen, que todos somos parte de una misma conciencia. Pero cuando encarnamos aquí, olvidamos esa divinidad, olvidamos que venimos de esa divinidad. Venimos a experimentar lo físico, venimos a experimentar la materia, venimos a experimentar la ilusión de estar separados, a experimentar la individualidad. Y yo siempre he sentido que somos uno. Es por eso que el tema de la individualidad me ha costado, a veces me dolía, lo sentía como abandono o lo sentía como separación, hasta que entendí algo hermoso, que venimos a experimentar justamente eso, que nuestro poder está justamente ahí. Vinimos a saber qué se siente crear nuestra propia realidad. Vinimos a descubrir qué es estar en tu propio poder. Pero también amamos saber que seguimos conectados, ¿verdad? Que aunque cada quien viva su propia historia en otro plano, todos somos uno. Y justo por eso les traigo un video que demuestra exactamente eso. Así que prepárense, porque lo que van a ver les va a ayudar a entender el mensaje principal de las personas que han trascendido, de las personas que han sido parte de nuestro linaje. In this reading, I recently connected with a lovely lady whose father had passed away. And in our reading, it was going great. Her dad was coming through very strongly. There were references to family dynamics, acknowledgments around her brother's relationship. It was a really jam-packed reading, and the depth and the breadth of the experience was uncanny for us both. I could see that she was getting very strong moments of validation. But at the very end, she asked me something, and it blew me away. She said, "So Tyler, my dad doesn't have anything to say to me?" I blinked and was wondering if we had just spent the same hour together, because I had just ran through all of this information. But she was expecting, being that it was her first time seeing a medium, that going to a medium would be a bit like talking to her loved one via a phone call, that her dad would tell her what to do. And this is why it's so important to explain the process before a reading even begins. How to the medium, the messages can actually often symbolize the departed loved one themselves. Throughout a reading, I may never know an individual spirit's name, but if they show me, for example, a memory at a wax museum, then for the entire duration of the reading, any message from that individual who gave me the memory from the wax museum will be the wax museum guy. And it's almost as if they're able to transcend their individuality and all of what we think of them and introduce themselves through subjects we associate closest with them. So sometimes that's memories, preferences, quirks, but they're not going to tell you what to do. If a reading goes well, they'll actually do something even more valuable than that. They will affirm, validate, and sometimes even acknowledge their own preferences, but they don't take an initiative in our lives or force us to do something. Their time for that is done in the time that they had to be here in the physical world. It's less about them telling us what to do and more about them validating an awareness of our innermost lives and the plans. I think that's why it's even more powerful than anything that could be an episode of Ghost Whisperer. It's this idea that messages often come forward, and there's so much more than just getting answers around earthly matters that we deem important. The messages brought through reflect the idea that love links consciousness, and that our inner worlds are not necessarily experienced alone. They validate personal feelings, acknowledge our regrets, and root for our successes. Psychic messages around these subjects aren't judgments, they're calls to action, to call upon the support and discernment that they can help aid us with. The way in which spirit communicates hints to me that they and us might be misnomers. We are all consciousness, hurling from a single pinprick of light and star stuff, bound to return to the dust in which we're made from. What we do with the time we have here and the love we possess seems to be the most important thing. Those uncanny moments in readings show a zoomed out,
objective form of reasoning. The departed reiterate the value of meeting people where they're at with grace and humility, not forcing or demanding a message to be carried out. By making references to the peaks and the valleys of our lives, our personal fears and hopes, and the dynamics that are objectively factual, they offer us something more than just a command or a judgment. They give us a chance to see that from their perspective, they share in our understanding, in our pain, in our joy. Our human experiences remind them of their own. Our missteps are just a series of growing pains in a long lineage of being human. Y ahora vamos con nuestra querida invitada, Mirna Rodríguez. Ella, a través de constelaciones, nos ayuda a conectar con nuestro linaje y nuestros guías ascendidos. Porque cuando esta conexión se activa, todo empieza a fluir casi de forma mágica. Hola, yo soy Mirna Rodríguez, soy abogada de profesión y consteladora. Hago constelaciones familiares, empresariales, inmobiliarias, jurídicas, y te ayuda mucho a hacer una constelación, a fortalecer tu amor propio, a que fluya el dinero. Si tienes una enfermedad, te ayuda a liberar y entender por qué tienes esa enfermedad. Se fortalecen mucho los vínculos con los familiares, con tus papás, con tus hermanas, con tus tíos, con tus primos, y te ayudan mucho a tener claridad en tu propósito de vida también. Es importante entender a través de la constelación que todo lo que han vivido los hombres y las mujeres de tu linaje tiene un impacto en ti. Entonces, cuando tú trabajas en una constelación, te ordenas mucho, te liberas, es muy, muy sanador. Este podcast está hecho con la única finalidad de impulsarte a convertirte en tu mejor versión. No soy experta en salud mental ni psicóloga profesional. Simplemente me nutro de esta información y la practico diariamente en mi vida. Es por eso que he logrado cambios que quiero compartir con ustedes. En caso de requerir un acompañamiento profesional, puedo acercarte a una red de especialistas con quien te puedo referir. Postdata: el podcast está intencionado como plática orgánica, no es formato de entrevista. Gracias por estar aquí. Ay, Mirna, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast. Gracias, Dani, por invitarme. Encantada de estar aquí. Ay, qué emoción. Oye, Mirna, pues a ver, platícame, porque justo me encanta esta dinámica que me pasó igual con Vale Tuché, en donde las estoy conociendo en este podcast. Sin embargo, vienes súper recomendada y genuinamente siento esta como autenticidad de tu parte en todo lo que haces, ¿no? O sea, un poquito lo que estábamos platicando. Entonces, quiero que me cuentes cómo empezó tu camino en el tema de constelación. Claro que sí, Dani. Mira, yo soy abogada de profesión. Trabajo desde los 18 años en la parte empresarial como abogada en departamentos jurídicos. Y hace 5 años hice un teacher training en yoga. Yo venía de una parte muy terrenal. Pues la abogacía, el deporte, hacía triatlón. Fui también atleta de alto rendimiento en el básquetbol. Entonces, pues venía de una historia totalmente diferente. Distinta. Claro. Y tuve la oportunidad de entrar a un teacher training de yoga, que por cierto, yo os dije que de viejita iba a hacer yoga. ¡Ah, no es cierto! ¡Ay, qué padre! Se me hacía un poco aburrido, sí. A diferencia del tipo... Sí, pues el entrenamiento de alto rendimiento. Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, un día conozco una maestra, me invita, voy al teacher training, fui avanzando en las clases, al principio no se me hizo tan atractivo y ya más adelante me encantó. En cada postura había ahí un movimiento energético bien interesante. Sí. Fui liberando y acomodando muchas cosas. Y justo cuando terminamos, ella me da la oportunidad de constelar al grupo. Ah, ¿en serio? O sea, con el que estábamos. Órale, o sea, salió, haz de cuenta, tú hiciste este yoga training y la maestra también ya tenía conocimiento de constelación, ¿o cómo fue? Sí, okay. Ella de alguna manera, yo le había platicado que me encantaban las constelaciones, yo ya había estudiado. Y en algún momento me dijo, yo creo que terminando este teacher training pudieras empezar. En ese momento dije, pues bueno, está bien. Sí. Nunca fue mi objetivo, una meta.
La verdad es que ese camino no lo veía trazado en mí. Hasta ese día que me dijo, Mirna, ¿cómo ves? Haznos una constelación grupal. Y ya había hecho prácticas en donde había estudiado. Y ese día fue increíble. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿ya habías estudiado constelaciones? ¿En dónde lo estudiaste? ¿O cómo Bueno, funciona? yo estudié constelaciones familiares aquí en Monterrey, en México. Y estudié en pandemia, que fue 1 año. Estudié 3 años constelaciones. Ok. Inicio a estudiar constelaciones para un fin propio. Para un fin propio. Yo estaba viviendo ahí un momento de vida un poco, pues, desafiante y ahí emocionalmente fuerte. Y me animo a entrar. Iba yo con un terapeuta y me dice, Mirna, entra a estudiar constelaciones. Y yo, ¿por qué me insiste tanto? Me insistió 1 año. ¿En serio? Hasta que un día me harté y le dije, ok, voy a hablar. ¡Wow! Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te decía? O sea, me imagino que sentía que era algo en lo que pudieras... Yo creo que sí, yo creo que ellos como maestros veían algo en mí que yo en ese momento no. Claro. Y me inscribí al curso y me acuerdo tanto en el primer módulo que vi los movimientos y dije, wow. ¿Pero cómo es eso? O sea, ¿cómo estudias constelaciones? ¿Qué movimientos ves? Bueno, el programa que había en ese momento, que justo yo al ratito te platico, tengo un programa también, era, pues ibas estudiando módulo por módulo y cada módulo tenía un tema. La constelación completa se compone de movimientos sistémicos. Entonces, en el primer módulo, que era los órdenes del amor, en el momento que vi movimientos como un pedacito de la constelación, dije, wow, y los entendí muy bien. Ok. O sea, dije, ay, mira, está fácil. Se me hizo fácil en ese momento. Y en los breaks o en las horas de la comida, cuando me iba, todos eran terapeutas, menos 2. Un chavo que era ingeniero y yo abogada. ¡Ah, wow! Ok. Todos eran terapeutas. Sí, o sea, normalmente estaban en gama de terapeuta o de psiquiatría, psicología, de algo por ahí. Entonces se metían a constelaciones, pero ustedes dos eran como los outsiders, por así decirlo, en el mundo, en la industria, pues. Sí, Okay. De hecho me acuerdo mucho que mi maestra me preguntó, ¿y qué haces aquí? Ajá. Y le digo, no sé. No sé, Claro. pero aquí estoy. Vamos a ver. Pues quiero aprender, vengo a aprender, no sé nada. Entonces yo creo que esa parte me ayudó mucho porque como vengo de otra profesión, mentalmente pues no tenía estudios de psicología o de psicoterapia y eso me permitía ver con mucha claridad los movimientos tal y cual son. Claro. Sin juicio, Claro. o sin ponerle a lo mejor una teoría de no sé qué y fue por no sé, por esta parte, o sea, un análisis terapéutico. Yo veía el movimiento y decía, está sucediendo esto, lo está viendo, hay algo ahí. Wow. Y entonces al momento de irnos a comer, yo veía a mis compañeros, los terapeutas, los escuchaba y hacían un análisis súper exhaustivo de un movimiento tan simple que yo les digo, ¿de dónde sacan eso? Aquí en el movimiento nada más lo vio, le dijo esto, por esto que sucedió, que a lo mejor faltaba la fuerza de mamá, no lo podía ver y ya. Pero ellos hacían mucho análisis, entonces yo decía, pues ese análisis aquí no sirve mucho, en mi opinión en ese momento, ¿no? Claro, y sí lo comprendo porque fíjate que cuando he traído canalizadoras, normalmente lo que más resaltan es la simplicidad de la verdad, o sea, la simplicidad de la energía. Exacto. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como dejemos de sobreanalizar, lo cual está perfecto para ciertas situaciones, ciertos mundos, ciertas partes de nuestro mundo, ¿no? Es lógico y es válido y aparte hasta te da gusto. Pero hay ciertas cosas que cuando platicas en el tema, en el mundo energético, son más simples. No es tanto rollo. Así es. ¿Verdad? Y así tienes que ver el movimiento, es que ves que hay. Ok. Y ejemplo, para las personas que, incluso un poco como yo, que apenas estamos empezando a entender el tema de la constelación, ¿qué es una constelación? Una constelación es una terapia, una herramienta que te ayuda a fortalecer los vínculos familiares. Okay. Y a sanar tú y a liberarte de cargas o lealtades familiares que puedes estar cargando de manera inconsciente.
Es muy raro que te des cuenta en vida qué carga familiar traes, o a veces la gente sí se da cuenta, pero dice, ¿qué hago con esto, Mirna? ¿Cómo le hago para no repetir la historia de mi madre? Y más si me llamo igual que ella. Cuando nos llamamos igual, repetimos los destinos o las historias de nuestros familiares. Entonces, es muy sanador, te ayuda a sentirte más liberada en la vida. Claro. A veces también traemos muchos, pues nosotros venimos de de nuestras propias historias, ¿no? Fuimos bebés, luego niñas, luego adolescentes y ahora adultos. Y en este timeline de nuestras vidas, si vivimos sucesos o acontecimientos muy fuertes, a veces el alma se queda ahí como congelada. Y necesitamos la constelación para regresarnos a ese lugar y liberar toda la parte emocional. Y ahí es donde también cuando hacemos una constelación dices, ay, es que me siento tan en paz. Claro, porque liberaste emociones, ordenaste, viste con claridad alguna dinámica que probablemente en vida no podías ver. Por eso luego dicen que a través de la constelación miras haces visible lo invisible. Y justo se trata de esas dinámicas ocultas en la conciencia del linaje familiar que en vida es complicado verlo. Claro, ¿y hasta qué tan lejos va esto? O sea, ¿qué tan lejos me puedo ir en mi linaje? Nos podemos ir en una constelación hasta 15, 20 generaciones atrás. ¡Wow! Todo es posible. En la constelación trabajamos normalmente el linaje directo, que es mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, y también en el linaje paterno. Y ya de la tatarabuela para atrás, si es necesario, lo trabajamos. Y ejemplo, ¿qué has visto que es como lo más típico que sale? O no lo más típico, a lo mejor lo que más nos ha tocado trabajar, porque me imagino que también culturalmente existe un tema a constelar, ¿no? O sea, de que culturalmente tenemos a lo mejor ciertos rasgos similares en nuestro linaje, o cómo funciona. Pues mira, cada sistema familiar es muy particular. Okay. Yo le digo a la gente, imagínense que el sistema familiar es una tubería y ahí se va guardando todas las memorias de nuestros ancestros, todas las historias, todo lo bueno, lo no tan bueno, los dolores, los desafíos, y entonces tú ya llegas aquí a la vida, gracias a todos ellos, y ya traes genéticamente en el ADN y en la conciencia del linaje esas memorias. Entonces, no sé, te puedo dar el ejemplo, en Latinoamérica se estila mucho que los hijos debemos de cuidar a los padres siempre y hacernos cargo. Entonces yo le digo a la gente, sí, pero lo hacemos desde nuestros lugares y en equilibrio. ¿Y cómo se hace en equilibrio? En equilibrio es, te doy desde mi lugar lo que puedo, sin ponerme en una situación de deuda o sin darte más de lo que puedo. ¿Por qué? Porque uno de los órdenes del amor que trabajamos en las constelaciones justo es el equilibrio entre lo que das y recibes, y eso es lo que nos ayuda a fortalecer los vínculos. Y ejemplo, ¿qué pasa? Porque de hecho en mi historia es tal cual y me ha sucedido varias veces, pero creo que una de las más fuertes es, en mi historia familiar a mí me ha tocado ser la persona que cuida a alguno de mis papás, ¿no? Y me ha implicado, esto fue hace como yo creo unos 5 o 6 años, o sea, me implicó tratar de aprender el hasta dónde, porque me empecé a desgastar, o sea, mi cuerpo estaba decayendo, mis finanzas estaban de la fregada, mis emociones estaban de la fregada, porque yo estaba en completo desbalance, ¿sabes? Claro. Y conozco gente que le ha pasado eso. Entonces, como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees que es algo tan normal, no? Porque estás cargando de manera inconsciente. Hay un término en constelaciones que se llama el amor ciego, que viene siendo como el amor incondicional. Que quiere decir que nosotros como hijas siempre vamos a querer ayudar a mamá y a papá. Y también a nuestros familiares, ¿no? A veces es tanto el amor que les tenemos que a veces hasta en las constelaciones se muestra que hasta puedes dar la vida para compensar o ayudar a alguien en la familia. Entonces es muy, muy sorprendente y normalmente es inconsciente. O sea, es decir,
tú das por hecho y dices, no, yo voy a ayudar a mi mamá. Sí, está bien, la ayudamos, pero hasta cierto punto, ¿por qué? Porque si no se convierte en una carga y tú te pones ocupado en esa dinámica y ya obstaculiza algo de tu camino hacia tu destino, ¿no? Hacia tu propósito de vida o a todo lo que quieres hacer. Y ejemplo, a tu mamá o papá, ¿qué sucede? O sea, nosotros nos obstaculiza de un posible futuro que es maravilloso, ¿no? Para nosotros. ¿Y a nuestros papás qué? ¿Qué les priva? O sea, de su propio poder, de su propia recuperación. Sí, pierden la fuerza de su lugar como padres. Y si nosotros nos ponemos por encima de nuestros padres, es como si les estuviéramos diciendo, no puedes, y yo me tengo que hacer más grande que tú y te ayudo. Y ahí se pierde el orden. O sea, ahí se pierde la jerarquía familiar. Ok. Y entonces, en constelación vas y trabajas este punto. Sí, en constelación trabajas la jerarquía familiar, te ordenas mucho en tu sistema familiar, con tu familia. ¿Qué significa ordenarte? Significa ponerte en tu lugar como el pequeño o la pequeña y poner a tus padres detrás de ti, a mamá del lado izquierdo y a papá del lado derecho. Sí. Y literal están los dos diciéndote, aquí estamos y te damos la fuerza y te sostenemos para que tú puedas ir hacia tu camino libre y no te preocupes por nosotros. Claro. O sea, nosotros tenemos la fuerza suficiente para encargarnos de nuestra vida. Sí podemos. Ok. ¿Y has visto situaciones en donde se toman su lugar e incluso los papás a quienes tú tenías que cuidar empiezan a tomar más fortaleza? Claro. ¿Sí? Okay. Claro, y a veces se ve en las constelaciones que el hecho de que la hija no esté en su lugar y la madre tampoco es transgeneracional, es un patrón transgeneracional. Claro. Y eso lo trabajas también en la constelación y nos vamos hasta la generación que nos tengamos que ir para ver qué sucedió o por qué las mujeres no quieren estar en su lugar. Ok, ¿y toma una constelación arreglar ese tema? ¿Son varias? O sea, ¿cómo son diferentes temas por constelación? ¿Cómo es? Normalmente en una constelación trabajas una problemática, una situación que tú quieres mejorar, sanar, solucionar. Es difícil decirte que en una constelación puedes resolver. De que el punto raíz, ¿se cuenta? Exacto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera depende del constelador. Depende de la apertura del que viene a constelar. Exacto, de la apertura de la persona, de la apertura del linaje. A veces eso está cañón. Hay linajes energéticamente que dicen, a ver, no queremos que nos muevas tanto, no queremos que se revele esto, no queremos que esta información en este momento sea revelada. No significa que nunca se va a revelar, pero en este momento no, por algo. Entonces, sí, empiezas ya a empezar a ver más el tema de los planes divinos, ¿no? De que el alma tiene, que a lo mejor va a ir descubriendo conforme va avanzando en su caminito espiritual y su caminito de mejora. Exacto. ¿Verdad? Claro. Sí, me hace muchísimo sentido. Y entonces, ¿qué puedes llegar a constelar? ¿Una relación? ¿Un trabajo? Puedes constelar la relación de pareja. Si traes muchas dificultades con la pareja, lo constelas para ver qué está sucediendo en el sistema de él y en el sistema de ella, ¿no? Puedes constelar, si no encuentras pareja, constelarlo, si traes síntomas raros que no has tenido, o puedes constelar enfermedades. Todas las enfermedades se pueden constelar. Yo le digo a la gente, constela lo que ahorita más te esté preocupando, porque la gente llega conmigo y me dice, ay, mira, tengo tantas cosas que trabajar. Le digo, ahorita elige lo que ahorita más te esté preocupando. Claro. Porque sería como lo más urgente para el alma, ¿no? Sí. ¿Y cómo es una cita contigo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Es ir presencialmente? ¿Estás en un estudio? ¿Es grupal? ¿Es con monitos? Mira, Dani, yo hago constelaciones individuales en línea y presenciales aquí en Monterrey. Viajo a otros lados también a hacerlas presenciales, fuera de México. Hago constelaciones grupales, hago retiros también.
enfocados a las constelaciones, y a veces pues, lo podemos también acompañar de otras terapias que complementa la constelación, que ayuda a liberar ya después de que haces una constelación. ¿Ejemplo? O sea, ¿qué pudiera ser? ¿Qué otra terapia funciona puede ser, acompañada? Pues puede ser, por ejemplo, los healings. Ok. Puede ser también la terapia, la astrología. ¡Ay, qué padre! Está bien padre, haz de cuenta, ver la carta y decir, a ver, en tu carta la luna la traes afectada. Digo, no soy astróloga, Ajá. pero es lo que más o menos he aprendido. Y entonces tienes que trabajar tu linaje materno. Ok. Entonces ya en la constelación, en el retiro, nos enfocamos en trabajar a tu linaje materno. Ok, o sea, entonces es, aunque no tengas como el grado de astrología así muy alto, llamémoslo así, tienes un conocimiento básico para utilizarlo como referencia. Sí, Y claro, entonces- en el retiro invitaría a una astróloga, habrá un especialista. Wow, ok. Claro, sí, hago colaboraciones y le damos un enfoque con un objetivo al programa del retiro. Eso está guau. Y está increíble. Eso está guau. Está increíble. Me encanta. ¿Y qué es lo más asombroso que has visto que sale en una constelación o cómo han sido esas experiencias para ti? Mira, en alguna ocasión, de hecho fue en un retiro, una chava estaba constelando el agua. Ella no se podía meter a la alberca, no se podía meter al mar, el agua le generaba ansiedad, síntomas así muy incómodos para ella, ¿no? Y en esa ocasión, bueno, el retiro lo hago ahí en Holística Tulum. ¡Ay, qué padre! Y constelamos en un domo, entonces estábamos haciendo su constelación y justo en el momento que ella iba a trabajar la parte del agua y la raíz de lo que había, o sea, ¿por qué no puedo nadar? ¿Por qué Claro. no puedo estar en el mar? Empezó A llover. a llover bien fuerte y luego se fue la luz ¡No! ahí en el domo y empezó a caer agua. ¿Cómo? El domo es dorado Sí. y si se va la luz se hace plateado, y a eso le llamamos fenomenología. Ok. Wow. Está increíble y fue así como, nadie se mueva, vamos a seguir haciendo la constelación. ¿Por qué? Porque se está presentando algo muy fenoménico. Sí, claro. El agua, el elemento agua nos quiere acompañar, le quiere ayudar, entonces, no, está Ay, increíble. perdón, es que eso está increíble. Le pegué al micrófono, pero está increíble. Estuvo increíble. Fue así ¿Y cómo se wow. sintió después de eso? Muy liberada. Ok. De hecho, al día siguiente íbamos a hacer varias actividades en el agua y las pudo hacer. Sin ansiedad, sin pánico, ansiedad. Sí, porque pudo ver de dónde venía. Wow. Le dio un lugar a eso, lo soltó. Ok. No me acuerdo exactamente qué era, pero Claro. siempre hay una raíz de lo que no puedes hacer. Y en la constelación lo puedes ver. Lo ordenas, le das un lugar y le dices, sí puedo. Ok. Y ven también el tema de otras vidas. No, en la constelación no. Ok. O sea, es más linaje, más bien. Es linaje, sí. Ok. En la constelación familiar vemos todo lo necesario para la persona que está yendo a constelar, para que ella pueda liberarse y vivir más a gusto, más contenta, más liberada. Nos vamos a veces con la abuela, con la bisabuela, con el abuelo. ¿Por qué? Porque cada historia de tu familiar tiene un impacto en ti. Es increíble, pero a veces hasta lo que elegimos para estudiar viene de nuestras raíces. Pues sí, sí. Y hay varias profesiones que tienen mucho impacto en el sistema familiar, como es la abogacía, los doctores, los psicólogos. ¿Y por qué o cómo? O sea, normalmente, porque sí me ha tocado que tienes abogados en la familia, tienes doctores en la familia y normalmente sí o sí se repite que el hijo o el sobrino o alguien quiere. Por ejemplo, los doctores, cada caso es muy particular, pero si me pongo a generalizar, normalmente en las historias de los ancestros pudo haber sucedido, no sé, algo como muy dramático en donde varias personas murieron, no los pudieron salvar, entonces llegan las nuevas generaciones y dicen, para compensar
Sí. lo que no pudieron hacer en esta historia inconscientemente es yo les ayudo. Claro. Yo les ayudo. A veces son historias del mismo sistema familiar o de ancestros con, no sé, historias relacionadas a, pues, que a la pareja, o sea, que tienen que ver con la historia del familiar, Sí. pero no todo es familiar. Ok. Órale, y en abogacía es, me imagino, algún tema de injusticia. Sí, en la abogacía hubo tantas injusticias en mi linaje que yo quiero y busco la justicia. Es que qué curioso, porque ambas me pasaron en mi familia y por eso se me hace súper curioso. O sea, y el tema de injusticias, fíjate que lo tengo más como consciente que el tema de doctor, alguna tragedia que haya sucedido, que no lo dudo, pero sí, o sea, esos dos los traigo yo bien cañón. Oye, qué interesante. Y entonces en tema para, ¿cómo decirte? Para, ya que estás en la constelación, o sea, ¿qué sucede dentro de ti que empiezas a ver, pues, que empiezas a ver cómo está el sistema? O sea, ¿cómo tú te das cuenta si la mamá tiene un tema con el hijo, si el papá tiene un tema con el hermano? O sea, ¿cómo percibes? Sea, yo como consteladora. Tú como consteladora, sí. El constelador debe tener la capacidad para conectarse con el campo familiar. Uh-huh. Ese campo familiar le llamamos campo morfogenético o campo mórfico, Okay. que es lo que no ves. En el campo, cuando haces una constelación, en el espacio en donde estamos, la información de la familia se pone disponible. Entonces, yo tengo que estar de una manera muy neutral, Okay. interiormente, Uh-huh. y bien presente, conectada con el campo familiar de la persona que está ahí constelando, para yo poder detectar qué es lo que falta para conectar este vínculo. Ok, pero ¿y cómo es? O sea, ejemplo, me imagino que en sesiones grupales a lo mejor es un poco más sencillo porque colocas a las personas en lugares, Sí. ¿o cómo es? Sí, en la constelación grupal, la persona que está haciendo la constelación elige a representantes Ok. para que le ayuden a su constelación. Ujú. Y cada persona que entra a una representación, la energía los mueve. Sí me han contado. Y el lenguaje corporal cambia. Entonces, como cambia el lenguaje corporal, ya ahí te va mostrando la dinámica o lo que está sucediendo en la situación o en el asunto que está constelando. Eso está impactante. Y ahora, ¿cómo funciona? Porque, ejemplo, justo me contó una amiga que fue a una constelación grupal. Y total, iba esta chava que quería constelar como que igual un tema de pareja o con alguien, más bien era una persona con la que ella quería tener una relación y al parecer esta persona no quería tener una relación con ella. Entonces, algo estaban constelando en ese ámbito. Y total, mi amiga la ponen como la pareja. Entonces, ella se pone al lado y me dice, es que empecé a sentir, o sea, me dice, me sentía incómoda, yo no quería estar al lado de ella, o sea, yo no quería ni siquiera voltearla a ver. ¿Sí me explico? Y entonces dice, no sé cómo. No era yo. No era yo. Claro. O sea, yo no conozco a esta persona. ¿Sí me explico? Yo no sé por qué sentía estas ganas de hazte para allá, como que la sentía muy encima de mí, ¿no? O sea, eso es lo que me comentaba mi amiga de la persona que estaba constelando. Y yo digo, ¿cómo funciona? Ejemplo, mi amiga que fue, me imagino que al tú ir, tu alma está aceptando ser parte de esto y entonces absorbe esa energía, o cómo jala para la persona que está representando a alguien. Sí, tú llegas ahí con la disposición de ayudar. Okay. ¿Okay? No necesitas ni tener práctica, ni tener alguna especialidad en algo, simplemente entrar en la representación y fluir. Fluir me refiero a dejarte llevar por la energía. Okay. Entonces, el mismo campo te mueve. Es que es increíble, es lo increíble de las constelaciones. El mismo campo, la energía del campo va moviendo a cada representante y el constelador debe tener la capacidad de entender esos movimientos y en cada movimiento, es decir, la constelación completa se compone de esos movimientos, pero cada movimiento va teniendo como su sintonía. Okay. ¿Y qué es lo que va moviendo? La frase sanadora.
O sea, cuando estamos haciendo una constelación, los representantes empiezan a decir frases. ¿Pero que se les ocurre a ellos? O sea, de repente empiezan a decir, yo te perdono, tú me perdonas. No, el constelador le dice a los representantes, el constelador está guiando, ¿no? Ok. Y le empieza a decir a los representantes, de acuerdo a la información que revela el representante, el constelador le ayuda y le dice, a ver, si tú no quieres verlo a él, dile que le quieres dar un lugar, que lo miras, que las mujeres de tu linaje que sufrieron mucho con estas historias de los hombres, les das un lugar y que ahora tú miras a este hombre, ¿no? Wow. Y así solito se va como acomodando. O sea, las frases son muy poderosas. Sí. Y detonan un movimiento. Wow. Y estas frases son frases como genéricas o más bien tú las sientes porque lo estás viendo. Tú me imagino que estás sintiendo lo que debe ser dicho. Sí, hay como un catálogo de frases que estudias. Honestamente, las frases yo las creo de acuerdo a lo que voy viendo en la constelación. Es que eso me encanta, porque estás genuinamente conectando y intuyendo qué es lo que debe ser. Sí, sagrado. A veces justo es tan clara la frase, la información, que a veces tengo que hablar de cierta manera, o sea, pedir la frase hasta con maldiciones, o a veces con palabras que yo normalmente como Mirna no le pediría, pero no sé si te voy a dar un ejemplo, si es un hombre que está trabajando el ganado en su rancho, entonces yo le empiezo a decir, yo como hombre, como soy cabrón, puedo, y los hombres de mi linaje son fuertes, y estamos conectados con la tierra. Sí, entonces, sí, claro. Pero ya como en el lenguaje. Y en el ritmo y en el tono que conlleva, ellos, sí, claro. A veces hasta le digo, dilo de esta manera. Sí, órale. ¿Por qué? Porque es la energía del linaje de ese hombre que está constelando. Eso está espectacular. Eso está demasiado padre. Sí, está bravo. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que a mí me tocó... Yo he constelado de dos maneras. Te digo, he constelado con monitos que al igual, haz de cuenta, bueno, era constelar distintas cosas, ¿no? Pero yo escojo un monito que me representa a mí, un monito que representa a otra persona o representa una emoción. También. Ajá. Me ha pasado. Entonces, eso está bien interesante el cómo ves, cómo los acomodas en el campo y si el monito, ejemplo, me ha tocado que quiero constelar algún tema, que no lo tengo fresco, porque no sé por qué pasa esto con los temas energéticos. Los trabajas y se te olvidan. O sea, como que se me fue de mi cerebro. Pero haz de cuenta que, imagínate que yo quería constelar algún problema de que, no sé, que si abandono, que si rechazo, que si enojo, miedo, lo que tú quieras. Y me acuerdo que yo inconscientemente, de verdad, agarré tipo un zombie, ¿no? Y creo que, o sea, tan así más o menos me acuerdo. Vimos en la constelación que justo, o sea, el zombie como tal, sí representaba incluso mi estado físico en ese momento. O sea, mi estado físico estaba decayendo, se me explico, en todos los aspectos. Entonces, me ha pasado que también hasta los monitos dicen mucho. Claro. ¿Verdad? Y la herramienta que elija el constelador, hay monitos de Playmobil o de Lego, o como en la serie que utilizan cuarcitos. Ah, sí, es que esta serie está buenísima, tenemos que hablar. Oigan, para quien no la han visto, hay una serie que se llama Another Self en Netflix de constelaciones. Sí, está increíble. La amé, se sintió fuerte. Y ejemplo, eso eran cuarcitos. Eran cuarcitos, sí. Y los monitos son muy representativos en la constelación. Ajá. En las constelaciones individuales que hago yo, traigo mis monitos y yo intenciono el monito antes de sacarlo. Incluyo los monitos que yo considere que deban de estar en la constelación de la persona y ellos lo acomodan, pero no saben a quién está representando el monito. Sí. ¿Por qué? Porque no es un trabajo mental. Eso es lo que me pasó por lo que me impacté con el zombie, porque no es como que yo pensé, el miedo, déjamelo escojo. Déjame sacar al zombie. No, sí. O sea, saqué al zombie de la nada, ¿sí me explico? Y te hizo sentido. Y me hizo mucho sentido. Claro. Eso me pasó. Y también me pasó cuando fui a constelar con caballos, eso estuvo más fuerte todavía. Con caballos estuvo fuerte, por eso te digo que quiero hacer una grupal urgente, porque haz de cuenta que esto fue en Ciudad de México y me llevó mi novio a constelar, entonces llego
y habían 3 caballos. Para esto yo no entendía nada. O sea, yo nunca he hecho una constelación así. Y me dicen, ok, vas a escoger tu caballo 1, 2 y 3. No me dijeron nada más. Yo ni siquiera sabía que iba a ir a constelar, ni siquiera tenía idea. Y fue como, ok, no, pues escojo. Y me acuerdo que fui con el caballo 1 y el caballo 1 como que se iba. Y luego el caballo 2 me perseguía. Y el caballo 3 como que andaba en la lela. O sea, me acuerdo que eran como actitudes muy distintas. Había un caballo en específico que siempre huía de mí. O sea, siempre huía de mí. Y yo, güey, ¿por qué? Si ahora yo soy muy buena con los animales. O sea, genuinamente no me pasan estas cosas. Conecto muy cañón. Y entonces, eso fue la primera vez. Y luego me dijeron, ok, ya no me acuerdo muy bien cómo fue el proceso. Me hicieron escoger varias veces a contar los caballos. Y me iban diciendo que representaban. Entonces, uno me representaba a mí, otro representaba a mi mamá y otro representaba a mi papá. Y estaba muy curioso, claro, estaba muy curioso. De las cosas que recuerdo era, uno, mi caballo al principio era el que huía de mí. O sea, yo misma, ¿haz de cuenta? Tú de ti. Yo de mí. Tipo, yo quería y el caballo o sea, se iba. Y yo, güey, ¿por qué? ¿Sí me explico? Y entonces, y el caballo que más me acompañaba era mi mamá. O sea, es el que más me acompañaba, ¿no? Pero estaba hovering, o sea, aquí. Entonces, y yo, güey, por supuesto, Verónica. Entonces, estaba muy impactante y ahí sané varias cosas y me acuerdo que igual fue, porque después representaban otras cosas, ¿no? Sí. O sea, como que representaron diferentes personas. Y salí de la constelación y yo, ay, qué padre, estuvo padrísima, bien cool. Y voy en el carro y de repente empiezo a llorar, histéricamente a llorar. Y yo, güey, qué pena, no sé por qué. Imagínate, era mi tercer date con mi novio. Y yo lloré. Y yo lloré. Ni siquiera sabías por qué. Y no sabía por qué. Y como que él, pues, sí entendía, ¿no? Entonces me dio como mi espacio para yo llorar y estar incómoda, ¿sabes? Pero me impactó eso. O sea, que yo no pensé que iba a tener tanto impacto haber movido lo que moví. Sí, el impacto es inmediato. ¿Por qué? Porque estás trabajando ahí a nivel del alma. Al final el caballo está representando a alguien y te ayuda en los movimientos. Entonces, cuando la constelación cierra, pues ya tu alma ya trabajó algo. Entonces ahora te toca a ti, en este cuerpo físico, en este vehículo, y a la mente, acomodar y a sentir y aceptar todos esos movimientos. Por eso luego yo le digo a la gente, no sé, hay gente que me dice, es que mira, no entendí la constelación. No importa. La verdad, normalmente mi manera de hacerlo es muy práctico, se entiende, pero también es normal las primeras veces que no entiendas. ¿Por qué? Porque la mente es la que quiere entender, pero tu alma ya trabajó. Sí. Ya ordenó. Sí, porque justo también algo que se me hizo muy curioso, porque a ver, aquí estamos hablando de animales, no están entrenados, o sea, los caballos no están entrenados. No, ellos se mueven como Dios mande. Y entonces, al final de la constelación, ya mi caballo, el que me representaba a mí, ya estaba en paz conmigo. ¿Sí me explico? O sea, ya no huía de mí, al revés, ya estaba muy en paz y se sentía muy fuerte, ¿sabes? Se sentía drásticamente distinto. Y esto es una sesión de 1 hora y media, 2 horas. Claro, ¿sabes? Sí, porque en los movimientos el constelador debió de haber hecho lo correspondiente para que el caballo que te estaba representando quisiera estar contigo y al final eres tú físicamente con el caballo, pues como si el caballo representara tu alma, ¿no? Haz de cuenta. O sea, se integran. Haz de cuenta. Y luego qué risa porque no me acuerdo por qué. Pero es que quiero leer esa constelación, me quiero acordar otra vez. Esto fue en febrero. Pero había un caballo que no dejaba de hacer popó. Pero no dejaba de tras. Y yo no me acuerdo si eso significaba que estaba soltando o no tengo idea. Yo creo que sí, dependiendo de qué es lo que estaba. Tendría que ver lo que se está trabajando. Pero pues sí, normalmente es algo que está saliendo. Sí, porque yo me acuerdo que fue para algo. Ya me acordé porque fue después de todo, o sea, después de todo el movimiento y trabajo energético, haz de cuenta que había un caballo que yo, güey, alguien denle medicina a este caballo. Yo creo que fue un buen indicador. Sí, ¿verdad? Yo también creo que sí, porque me acuerdo que me lo señalaron muy puntualmente, estuvo muy curioso. Pero y entonces, o sea, en tema de cuando se cierran las constelaciones grupales, si yo soy un representante, ¿me quedo con la energía que sentí, de ejemplo, yo siendo el novio que no quería a la novia? No, la idea es entrar a la representación y cuando haces el cierre de la constelación, cada representante debe salir de esa representación y el constelador es como el responsable de
sal de la representación. Ok. Normalmente se da una vuelta del lado derecho, 2 vueltas al lado derecho. Ah, ok. Y ya no cargas ningún tipo de energía de nada. O sea, Exacto. la dejaste ir tú también. Ok. Así es. Y si hay alguien que se queda con algo, que dice, ay, Mirna, es que todavía siento una sensación aquí, Ajá. pues bueno, ahí ya decimos algunas frases y ejemplo, se queda lo que corresponde a ese sistema familiar, yo solo cargo con lo mío. Ok. ¿Para qué? Para que la energía se vaya a ese sistema familiar y yo nada más me quedo con lo que corresponda, ¿no? Claro. Oye, y me habías platicado de este tema que se hace en Europa, que es como derecho sistémico. ¿Me llamas Sí. algo así? Sí. ¿Eso qué es? ¿Cómo Es que mira, te platico, yo hago constelación, o sea, la constelación es la herramienta Ok. y hay diferentes enfoques. Es la constelación familiar, que siempre va a estar la constelación familiar detrás de un tema empresarial o de un tema jurídico, por eso luego duran más. Entonces, hago la constelación familiar, las constelaciones jurídicas, las constelaciones inmobiliarias, organizacionales, que es la constelación de las empresas, proyectos, negocios. Esa me urge. Y normalmente duran más porque detrás de eso que a lo mejor no fluye, hay que liberar algo familiar, ¿no? Ok. Transgeneracional o a veces tuya directa con tus papás, etcétera. Y es bien interesante, en Europa existe el derecho sistémico, utilizan la constelación en el gobierno para resolver asuntos jurídicos, que a mí me encanta y es algo que pues que ya tengo es de este año en adelante trabajando. Me encanta hacer constelaciones jurídicas, ya sea a los abogados o a la persona que está transitando o está en un proceso de un juicio legal de la materia que sea. ¿Y cómo lo has visto que funcione? O sea, ¿cómo ha sido ese movimiento de cosas? ¿Cómo se ve reflejado en el caso, haz de cuenta? Tiene un impacto grande porque en la constelación te puedes dar cuenta que está atorado en el caso. Ok, eso es súper importante. Exacto. Por ejemplo, si mi cliente, voy a inventar un caso, si es un divorcio, no por mutuo acuerdo, traen ahí un pleito, y si el hombre, por ejemplo, todavía está en el dolor, en la pérdida, en lo emocional, no va a avanzar con el convenio. No va a ayudar a que ese ciclo legal se concluya o cierre. Sí. ¿Por qué? Porque está atorado ahí. Claro. Está atorado ahí. Y si en su linaje ningún hombre se divorció, pues aparte va a traer esas culpa. creencias o Ah. esa culpa, y va a decir, no quiero ser el único. Entonces, todo eso lo trabajamos en la constelación. Órale. ¿Para qué? Para que se pueda desbloquear y en los juicios pues tiene un impacto, así como también en cualquier otro Área de tu caso. vida. Sí. Y entonces, o sea, ejemplo, ¿qué sería diferente? O sea, ¿qué se necesita distinto o qué se hace distinto en un tema jurídico a una constelación familiar? Es el enfoque. Vemos primero la parte jurídica como caso, y detrás de la parte jurídica vemos la parte familiar o lo que se necesite para que esto fluya, O sea, o ejemplo, avance el proceso, lo que se quiere lograr. Claro. O sea, ejemplo, imagínate, ¿qué tal si existe un caso en donde, que es muy típico aquí, en donde hay la herencia peleada, ¿no? O sea, la herencia peleada, ¿cómo se puede? Hay muchas personas involucradas. Entonces, va una de las personas involucradas con esta herencia para que se trate de mover esto y que... Pues mira, me ha tocado gente que quiere trabajar la herencia familiar en una constelación, como la parte legal y como la parte familiar, ¿no? ¿Qué sucede? Ejemplo, los padres le heredan, son 3 hijos y le heredan la mayor parte a uno y a los demás no. Ahí no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque los otros hijos dicen, ¿cómo y yo? Claro. ¿Por qué a mí me toca menos? Claro. ¿Y por qué a él o a ella más? Entonces, a la persona que le heredan, en teoría una herencia es un regalo. Pero ya no se va a sentir como regalo, porque si los hermanos se sienten incómodos y enojados, con resentimiento, la persona que recibe la herencia va a sentir culpa y hasta dice, no papá, mamá, no me dejes.
Sí. No me dejes esta bronca. Sí. Así no es. Sí. Entonces, pues en la constelación puedes trabajar para lograr darle un lugar a todos por igualdad, en equilibrio, y a veces me ha tocado que llegan personas conmigo que les han heredado más que los hermanos y dicen, ¿sabes qué, Mirna? Les voy a dar, aunque no haya sido el mandato de mis padres o de mi padre, yo se los voy a entregar. ¿Por qué? Porque yo me quiero sentir en igualdad con ellos, entonces hazlo. Ok. ¿Y te ha tocado que a lo mejor sea la otra persona que digan, Mirna, a partir de esto, fíjate que mi hermano se empezó a comportar distinto y me dio algo de mi herencia? O sea, ¿te ha tocado del otro lado o no te ha tocado todavía? ¿Cómo? O sea, te tocó la persona que dice, acomodo y entonces quiero dar. Ajá. Pero te ha tocado la persona de, acomodé y entonces ya recibí. Sí, también. Eso está muy interesante. Eso también. O sea, ¿y cómo lo han... Justo, ¿cómo fue ese movimiento? Porque es que a mí me impacta que muevas algo en una constelación y que genuinamente se muevan las piezas afuera de ti. Es que haces el movimiento energético familiar, pero ahora sí que yo nada más estoy ahí conectando y guiando. Y tiene mucho que ver también la voluntad de la familia, o sea, de los ancestros del linaje y la voluntad de la persona que está ahí. Okay. Eso también tiene que ver. Pero sí es increíble que al trabajar los movimientos en la constelación, ahorita me acordé de otro ejemplo que fue una chica que no estaba comiendo. O sea, no comía, no tenía deseo de comer, no tenía apetito. Hacemos su constelación, no recuerdo cuál era el motivo. Pasaron 2 días y me escribe y me dice, no lo puedo creer, mi hermana. Ya me dio hambre y tengo mucha hambre y tengo demasiada hambre. Wow. Entonces yo le dije, ok, come. Y entonces luego me sigue escribiendo los demás días, me dice, es que sigo teniendo mucha hambre y ya se me hizo mucho. Le dije, no detengas mentalmente el movimiento. Okay. Si ahorita tu cuerpo está pidiendo comer, hazle caso porque probablemente está buscando un equilibrio. Porque si duraste tanto tiempo sin comer, pues ahorita a lo mejor en 3-4 días o el tiempo que se necesite ocupa el alimento, recibir el alimento para que se fortalezca y ya se compense. Y a lo mejor luego ya vas a poder tener una dieta balanceada y todo. Pero yo le digo a la gente, si ya moviste en la constelación, ya trabajaste eso, mentalmente en vida no detengas el movimiento. Claro. Ejemplo, oye, es que quiero constelar a mi mamá, quiero fortalecer el vínculo con ella, no quiero que se me haga pesado platicar con ella. Hacemos la constelación, se trabaja el linaje, muy bien, se da ahí el lugar y todo. Y de repente pasan 3-5 días y mira, mi mamá me invitó a comer. ¡Ay! ¡Ve! ¡Qué o sea, padre! no Sí. detengas el movimiento, es ve. ¡Qué padre! Porque seguramente en esa comida te vas a sentir diferente a todas las comidas que has tenido anteriormente, que a lo mejor decías, ¡ay, qué pesada mi mamá! ¡Ay, Claro. es que esto! ¡Ay, es que! ¡Claro! Y así ha sucedido. Eso está espectacular. Sí, está maravilloso. ¡Qué loquísimo! Y en tema de todo esto de derecho sistémico, o sea, ¿cómo...? Esto es público lo de Europa, o sea, en Europa Sí, lo hacen y lo hacen público. Sí, de hecho la escuela de Bert Hellinger allá en Alemania, ahí te lo describe en la página de internet. ¡Órale! El enfoque, o sea, el impacto y el enfoque y en lo que puedes utilizar las constelaciones familiares, y dice ahí para el gobierno, para el sistema político, para las escuelas, el sistema educativo, etc. ¡Wow! ¿Y esto cuánto lleva? O sea, allá en Alemania, en Europa, no tengo idea. No, ya va muchísimos años. ¡Ah, en serio! Muchísimos años, sí. ¡No puede ser! Sí. O sea, ¿cómo no sabíamos esto? Eso está muy impactante. Y entonces, en todo esto, como que me surgen muchas y yo dudas. quiero lograr que la gente crea en esto. Me encantaría tener a los abogados cerca también para que utilicen y se favorezcan de esta herramienta para que tengan más claridad, no nada más en la parte de litigio legal, en la parte de historia familiar del cliente. Claro. Porque O sea, le ¿te va a ha ayudar tocado, mucho. cómo te ha tocado trabajar con otros abogados? O sea, con abogados que estén llevando algún caso. Pues simplemente hacemos la cita. Ok. La sesión dura más.
Normalmente mis sesiones duran de 1 hora, hora y media. Una sesión para una constelación jurídica va a durar entre 2 horas a 3 horas. Y ya dependiendo del caso, a veces sí les pido que lleven papeles, documentos legales, a veces no. Y el formato de la constelación individual que hago para lo familiar, lo hacemos para la jurídica, pero con ese enfoque. Y ahora duda, si alguien va contigo como persona que está, o sea, en pleno proceso legal, esta persona va contigo, ¿es importante que también sus abogados vayan o con el simple hecho de que esta persona, el cliente vaya, es suficiente? Mira, me ha tocado que van conmigo socios del despacho. Yo sí les pido, y si ellos quieren también, que traigan al abogado que está llevando el litigio o ese proceso, para que también entienda. O sea, lo he hecho de las dos maneras. Al abogado, al socio del despacho, que es su cliente, pero que él no está como activamente viendo el caso. Exactamente, lo tiene un abogado, o también he visto al abogado que lleva el caso y no al socio. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes directo al cliente? O sea, no al abogado, al cliente. ¿También es importante que vaya el abogado del cliente o no? A veces sí y a veces no. Ok. No, a veces sí y a veces no. En Estados Unidos me ha tocado hacer varios juicios, varias constelaciones de juicios legales, y es bien interesante ver también cómo la justicia en diferentes países, lo que te iba a preguntar. O sea, es decir, en algunos países se siente más justicia que en otros. Ok, es lo que te iba a preguntar, o sea, también depende algo el tema de la corrupción en el país, o cómo, ¿qué rol tiene la corrupción del país en una constelación jurídica? Pues mira, no llegamos hasta ahí, no nos metemos en esa parte, sino más bien vemos en la constelación la manera de resolver con las partes, con lo que hay. Ok. Porque es que siento que sí soy fiel creyente, esto es como mi pensar. Sin yo meter ruido de corrupciones y temas externos, porque estás buscando trabajar lo interno, tú te mueves internamente para que lo de afuera se acomode, independientemente de exista o no exista la corrupción y el moche y lo que sea, ¿no? O sea, como que al final del día tu trabajo energético es tan fuerte que al tú moverlo no requieres voltear a ver estas cosas, tu caso se puede llegar a mover por sí solo. Claro, por eso hacemos, o sea, está la constelación jurídica, nos vamos a lo familiar, a veces del cliente, porque ahí es donde se libera. O también haces una constelación, por ejemplo, viene un empresario conmigo y me está sucediendo en mi área de recursos humanos, hay exageradamente demasiada rotación. Bueno, hay que ver ahí qué está sucediendo. Debe de haber algo meramente ahí en la empresa, pero como dueño y fundador de esa empresa es ¿qué pasa contigo? ¿Qué hay contigo? Claro. ¿Qué hay también en la historia familiar? Sí. Que en este caso, en esta área en particular, está generando este movimiento. Sí, porque al final del día es eso. Por ejemplo, yo me puedo pensar en mi empresa y es como al yo moverme, voy a poder atraer a las personas que se van a quedar, ¿sabes? Y que ya no va a haber tanta rotación por lo mismo, porque hay algo que me está bloqueando atraer a esta persona que es buena para este puesto. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Y siento igual con el tema de la enfermedad y siento igual con el tema de lo legal. O sea, el tema de la enfermedad es, al yo mover lo que necesito mover, se acomoda y en mi ADN, incluso mis células empiezan a cambiar para sanar. ¿Sabes? Y a ver, no estoy diciendo también como disclaimer que no vayan a doctores, pero lo que sí estoy diciendo es que sí puedes cambiar tu estructura interna, que sí puedes ver una sanación 100%, totalmente. ¿Sí me explico? Y también ya dejar de estar buscar afuera, o sea, deja de estar buscando la respuesta afuera. Exacto. ¿Sí me explico? La respuesta está dentro y además está en las historias del linaje. Sí. En todo lo que vivieron ellos. Y ahora, ¿por qué es tan importante honrar? Porque qué impactante que hasta en la Biblia el honrar a tu familia, honrar a tus padres. ¿Por qué? ¿Por qué honrar? Honrar es como agradecerles que gracias a ellos tú estás en la vida. O sea, ¿crees que se te quita también un poco el tema de víctima, de por tu culpa? Porque más bien es un te agradezco y yo escogí estar aquí. Claro. Más bien, desde este enfoque les agradecemos por nuestra vida. Ya la parte de víctima
tiene que ver hasta en las dinámicas que ha habido en las mujeres. O sea, si una mujer está en un lugar de víctima y le echa la culpa a los padres, o un hombre, pues yo creo que ahí la persona no quiere responsabilizarse de lo que le toca. A veces no quieren crecer, no quieren tomar el lugar de adulto, y es importante estar viviendo esta vida desde ese lugar, porque si no, la herida de la infancia o la herida de la adolescencia va a estar de manera inconsciente, va a ser el que esté moviendo los hilos de tu vida o decidiendo, o entonces yo le digo a la gente, es tan increíble, pero en el momento que tomamos nuestro lugar como adulto, cambia todo y dejamos de ser víctimas. Claro, y cómo, después de constelar, ¿qué nos toca hacer a nosotros? O sea, ¿qué hacemos con nuestra vida después de constelar? La recomendación que, dependiendo de lo que trabajó la persona, a veces yo les dejo tareas. Okay. Si no hay tarea, no tienes que hacer nada más integrar. Okay. O sea, dejar solo que lo que trabajaste en la constelación lo integres sin detener el movimiento, sin poner resistencia, y nada más ir aceptando lo que vas trabajando, porque eso te va fortaleciendo. A veces dejo tarea en el sentido de que si llega alguien conmigo que acaba de perder, por ejemplo, a su mamá, está ahorita en un duelo muy doloroso, y pues ella dice, es que yo ahorita estoy batallando en conectarme con la vida. Entonces ahí sí les pido pues que hagan mucho grounding, que se conecten con la madre tierra, que traten de aceptar la pérdida, de agradecer todos los regalos que te dio en vida, y de esa manera les pido que digan frases, que se vean a veces en el espejo y que digan, yo quiero vivir, yo quiero estar aquí, con todo y dolor quiero estar aquí en la vida, quiero seguir. ¿Por qué? Porque a veces los movimientos de mamá, de papá, cuando se van, el alma luego... Creo que es lo que me quedé pensando. O sea, creo que me quedé pensando. Fíjate que wow, me acabas de abrir la mente mucho. O también en un matrimonio o en una pareja que falleció alguien en un accidente o algo, el alma se queda viendo a esta persona que se fue, y a veces me quiero ir. Es que creo que, te digo, me acabas de abrir la mente a mucho. O sea, creo que justo, pasamos el duelo natural cuando perdemos a alguien, pero siento que luego ya no acomodamos. Exacto. Y ahí nos quedamos, ¿sabes? La constelación, el proceso del duelo tiene sus etapas, ¿no? Pero yo le digo a la gente, cuando tú haces una constelación, te ayuda muchísimo a avanzar con un poco menos de dolor en esas etapas. La constelación, o sea, por constelar no te vas a privar de ese proceso natural del duelo, pero sí te ayuda a liberar mucho y avanzar un poquito más rápido. Sí, y las constelaciones... ¿Te ha tocado, a mí me han contado que han tenido que constelar personas que son huérfanos o que son adoptados, o como que eso te ha tocado mucho? O sea, ¿sí es algo que es como un must de constelar? Sí, me ha tocado, sí, pero la experiencia que tengo yo se constela en el momento que por ejemplo, que el adoptado, que el hijo adoptado pueda. Okay. De hecho, hace poco le hice una constelación a una chica como de 25 años. Primero constelé a los padres, pero ellos constelaron otras cosas. Y luego vino ella y me dijo, Mirna, me preparé tanto para venir a esta constelación. Pues sí. ¿Por qué? Porque, pues no sé. O sea, el hecho de ver de una manera muy clara en una constelación la razón por la cual mis padres no quisieron sostenerme y guiarme y cuidarme, yo creo que sí es de mucho valor, de mucha valentía. Y esa constelación estuvo increíble porque a esa chica le encantaban las joyas, y yo no sabía que le gustaban las joyas, ya después me dijo, pero yo le decía, oye, es que a todas las mujeres les gusta hacer cosas, joyería, les gusta traer joyería, les gusta el oro, y dice, mira, a mí me encanta, y yo, pues, ese gusto viene de las mujeres de tu linaje. Wow.
Entonces es muy bonito porque los padres que adoptan les tienen que agradecer, a ver, no es una obligación, más bien desde el corazón, es agradecerle a los padres biológicos porque gracias a ellos yo puedo tener un hijo, ¿no? Claro, claro. Y cada uno tiene su lugar. Los padres biológicos tienen el lugar. Y padres adoptivos. Y los padres adoptivos, que en constelaciones les decimos los padres de corazón. ¡Ay, qué padre! Sí. Ok, wow. ¡Qué padrísimo! Tenía una última duda antes de que los despidamos, porque ahorita justo mientras estabas platicando, aguanta, la traía aquí, pero platicamos. Ahora, te iba a comentar algo. A los padres que adoptan les ayuda mucho también entender a lo mejor cierta etapa que está viviendo el hijo adoptivo, de por qué está sucediendo, por qué está viviendo esa etapa su hijo, que a lo mejor... Claro, que a lo mejor tiene que ver con su linaje. Exactamente. Eso es un muy buen ayuda punto. mucho también a comprender, a acompañar, ¿verdad? Claro. A lo mejor no exigir algo que... No sé, es que cuando logras ver con claridad qué hay, puedes tener mucha empatía en el proceso de la otra persona. Muchísimo. Sí, es lo que te iba a decir. Siento que activas la compasión. Y a mí me queda claro que la compasión es el superpoder de todos. De todo. O sea, entonces... De todo y para todo. De todo y para todo. O sea, genuinamente la compasión mueve cielo, mar y tierra. O sea, de verdad que está muy cañón. Sí, porque es desde el amor y desde el... que comprendo, te entiendo. Sí, sin que juicio. exacto, y que son como los principios de la vida, de yo respeto tu camino, ¿se explico? Y te honro en tu camino y te doy el poder en tu camino, ¿no? O sea, eso se me hace como muy fuerte. Ya creo que te iba a preguntar, ¿te ha tocado, o sea, cuando platicas con gente, o sea, el típico que no cree, o el típico que dice que es magia negra, o el típico que dice, o sea, por favor, por favor, dime, tipo, ¿qué has experimentado en ese tipo de hate? Porque siento que la constelación, por más que no puede ser que no estemos enterados, o sea, no habíamos estado enterados de que se hace políticamente en Alemania, ¿se explicó? Sí, O sea, es algo legítimo. La gente sigue pensándolo como si fuera magia negra, brujo raro. Mira, he recibido comentarios de todo. A veces las dudas vienen desde ese lugar de, oye, Mirna, pero a ver, o la religión también, a ver, es que yo soy católica y yo no quiero aquí que me hagas brujería. Y yo les digo, no, yo creo que hay mucha ignorancia. Sí. Y también no es tan sencillo entender cuando explicamos, nosotros como consteladores, cuando explicamos qué es una constelación, la verdad es que casi es difícil comprenderlo. Sí. Yo creo que es lo más difícil de explicar y de comprender. Sí. Por eso hay varios terapeutas, y yo coincido con ellos, que la constelación es una terapia experimental. Okay. La entiendes cuando la vives y la experimentas. Claro. Y cada constelación que tú hagas es totalmente auténtica e única. Sí. No porque trabajaste conmigo hace un mes y ahora vuelves a trabajar conmigo en una constelación. Cada constelación es totalmente una historia. Sí. Entonces, luego la gente, yo creo que tiene mucho que ver, te digo, con ignorancia. Sí. Y yo trato de decirle a la gente, ya estás aquí, en mi lugar, conéctate, aprovecha esta sesión. A veces también las esposas mandan muy obligados a los esposos. Sí. Y llegan castigados y me dicen, mira, no estoy aquí porque si no, mi esposa se enoja. Entonces le digo, ok, vamos a respirar, te voy a explicar cómo es. Entonces ya empiezo yo a platicar con ellos y empiezan, ay, no, sí, yo quiero trabajar, mi papá era así conmigo y mi hermano y se conectan y empezamos a trabajar muy bonito. Sí. Yo trato de no meterme mucho a las pláticas de, ay, qué es brujería y qué es chamanismo. Claro. Simplemente lo explico como yo lo hago y ya la gente como quizá, ok. Vale, exacto. Ajá. Ahora, me ha tocado en constelaciones que guías nos acompañen. ¡Ay, eso está bien bonito! Sí, por favor, cuéntame cuéntame algo de eso, cómo funciona, cómo ha sido. Pues hemos tenido la experiencia de que esté el arcángel Miguel en la constelación, a veces el arcángel Rafael sanando
un linaje de mucha enfermedad, a veces mucho cáncer, y nos ayudan bastante. Oye, me ayudan mucho. Amo, sí, es que estoy impactada. sí. Ayer estaba hablando con mi novio y de verdad también le digo a Luis, que está aquí al lado de mí, que Luis es quien nos apoya, por si no saben, en el tema del podcast. No es adrede, Los Ángeles me persiguen, o sea, me persiguen, tipo, güey, o sea, de verdad que también invito a otras personas que no son canalizadoras de ángeles, pero últimamente traje a un bonche de canalizadoras de ángeles y de verdad, siempre salen a la luz, o sea, es que me encanta. Sí. Y está cañón, de hecho, ayer estuvieron alrededor de mí todo el día. Todo el día. Qué hermoso. Y yo me la vivo viendo que si el 444, que si el 555, que si la pluma, que si el taca. O sea, está impactante. Y entonces, ¿cómo se siente cuando llega una energía así a una constelación? Es muy sanador. La persona que está constelando lo siente, no sabe qué es a veces y dice, ay, mira, sentí algo. Y yo no, nada más respira. Si veo que la persona puede recibir la información de que es un arcángel, por supuesto que le digo. Qué espectacular, pero ¿cómo lo defines? O sea, ¿tú lo sientes? Yo lo siento. Ok. Yo lo siento y a veces me ha tocado que se muestren en las representaciones, en la representación. Eso está impactante, cuéntame más. ¿Cómo se muestra? Pues a veces en la representación como se siente este movimiento y sientes cuando es un guía, cuando no es un ancestro, cuando es algo más maravilloso. Sí. Digo, los ancestros es increíble representarlos, pero los guías se siente la energía y la demás gente lo siente. Y nos ayuda, bueno, a mí me ayudan mucho a darle fluidez a la constelación. Claro. Haz de cuenta que si hay mucho dolor en el linaje, al hacer la constelación se siente, entonces con la ayuda del guía se siente más suavecito, más amoroso y la persona dice, ay, me empiezo a sentir muy bien y se conecta más bonito con el linaje. Órale. Me ayudan muchísimo. Bastante. Hermoso. Qué hermoso, me urge ir contigo, me urge contigo. Tengo 1000 temas que quiero aquí en mi cabeza. No, soy la más feliz de que hayas venido, Mirna, 1000 thank yous. Gracias a ti, Dani, por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Ay, no, 1000 gracias. Compartiendo. Y te voy a querer, de hecho, fíjate que voy a hacer esta vez, normalmente tengo audiencia que ve aquí y hace preguntas. Entonces, tenía de hecho, había varias personas, habían como 5 o 6 personas que querían venir a platicar contigo. Entonces, les voy a pedir sus preguntas, a ver si después te las mando. Claro. Y hacemos una sesión de grabación para contestar esas preguntas y las subo como un video nada más de sesión de preguntas con Mirna, porque siento que sí, como tú lo dijiste, el tema de constelación es algo muy difícil de explicar. Yo lo veo como eso, como todos somos una red de conexiones, red energética, y hay esos como grumitos, ¿no? O sea, que no nos dejan fluir. Y que para eso específicamente es la constelación. Es como si fuera una operación de, voy a quitar esto que está en tu camino. Totalmente. Pum. Y vas quitando grumitos. Como que así lo percibo. Así tal cual. ¿Verdad? Sí. Y tú dijiste ahorita, vas quitando los grumitos, yo diría, les vas regresando a tus ancestros eso que ellos vivieron, porque corresponde que estén ahí. Claro. Pero lo hacemos desde un lugar de humildad y respeto, ¿verdad? Exacto. No desde el enojo, desde, a ver, yo... Es que va desde ahí, va desde la humildad y el respeto. O sea, es que en el momento que empiezas a canalizar ese tipo de sentimientos y emociones en tu vida, se mueven las cosas, fluyen. Sí. Ah, entonces, bueno, una constelación equivale a 300 horas de terapia en psicológica, entonces sí es un movimiento muy, muy sanador. Muy fuerte. Increíble. Muy fuerte. Y me recuerda mucho, te digo, como esta terapia de MDR, pero todavía vete más fuerte porque estás en campo energético. Entonces, bueno, ay, no me salió el chiflido. Ya salió, ok. Ay, pues mil gracias, mira. Gracias, Dani, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Ya saben, suscríbanse, likeen, comenten y avísenos qué pensaron.